Redescubriendo la dimensión profundamente política de la educación popular. Tejiendo Redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo Redes. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa. No nos dimos cuenta de contar cuántos programas. Creo que 23 o 24. 23 o 24. Bueno, hoy estoy acá con mi compañera y amiga Liliana Díez. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nuestro queridísimo compañero Daniel Mojica va a salir en una entrevista telefónica y le damos la bienvenida a Nicolás, que hoy nos ayudó a buscar la música para este programa. Hay un tema muy lindo de José Mercé que se lo dedico a Daniel Mojica y a todos los hombres románticos que existen. Como siempre, tejiendo redes desde la educación, la cultura, la política, la historia y cada vez más cosas. ¿Qué más? Las políticas sociales, pueblos originarios, los pueblos originarios, la música folclórica. Y hoy estamos con algo novedoso, ¿no? Hoy estamos con algo. Te voy a adelantar que vamos a entrevistar a Laura, que es la creadora junto con su mamá de Mantas Contadoras de Historia. Los invitamos a todos y a todas a que googleen esta página de Facebook Comunidad, que es Mantas Contadoras de Historias. Bellísimo el trabajo que hacen y bueno, vamos a ver de qué se trata y por qué se han dedicado a esto en una entrevista. Laura, ¿estás ahí? Estoy aquí escuchándolas atentamente. ¿Qué tal, Laura? Bueno, un gusto en conocerte. Nos hemos conectado a través de Facebook y de esa bellísima página que tienen, que mira, no sé cómo llegué, pero creo que llegué a través de una página que se llama Cassette de unas educadoras. Ah, sí. De unas educadoras y bueno, la verdad que no he dejado de compartir el enlace para que puedan visitarle. Gracias. Contanos y contale a nuestra audiencia qué es esto de Mantas Contadoras de Historias. Bueno, Mantas Contadoras de Historias, yo creo que uno la podría definir como un sueño. Un sueño que unió nuevamente a dos generaciones, es decir, a mi madre y a mí. Mi madre es la que cose esos pequeños escenarios textiles, entre las dos los pensamos, entre las dos los creamos, los imaginamos a partir del encuentro primero con los autores y los relatos que seleccionamos. Y luego yo soy quien narra con esos pequeños escenarios textiles y sus personajes y creamos ese mundo fantástico para anidar a los adultos, porque estamos trabajando con adultos ahora. Y bueno, Mantas Contadoras, nosotros la definimos como una experiencia de narración que tiene que ver con la narración como una experiencia lúdica y poética. Lúdica porque nos permite acercarnos al lenguaje oral desde otro lugar, desde el lugar de la vivencia del cuerpo, desde el lugar de la vivencia de la voz del narrador, desde el lugar del afecto y del vínculo, y de ese espacio y ese tiempo que creamos con la manta contadora y con los niños alrededor, que es un espacio y tiempo para recuperar presencias. Nosotros lo definimos así. ¿Cómo surge esta idea? Esta idea surge, yo soy, en un principio soy básicamente, diríamos, una docente de nivel inicial, que por esas cosas de la profesión y de la vida me empezó a ocupar el tema de la oralidad en los niños, y sobre todo en la primera infancia. Generalmente uno escucha a los compañeros de nivel inicial preocupados por esto de que los niños no respetan los turnos de intercambio en la ronda o tienen un vocabulario escaso, todas esas cuestiones que intervienen en los informes en que uno entrega a fin de año a los papás o a las autoridades de la institución donde trabaja. Y después me puse a escuchar a otros compañeros en otros ámbitos de capacitación, y la misma problemática se repetía desde la sala de 4 años del nivel inicial hasta el 7º grado de la escuela primaria. Es decir, para los maestros los niños no escuchaban y los niños hablaban poco desde los 4 años hasta los 14. Y ahí fue cuando empecé a investigar, a hacer mi propia investigación de que qué era lo que nos hacía ruido, ¿no?, a los maestros. Que los chicos no nos escuchaban a nosotros, que no se escuchaban entre ellos,
que no se apropiaban de la palabra, que no la tomaban o que nosotros no la facilitábamos, no la habilitábamos. Así que empecé a investigar otras formas de lenguaje en los cuales la palabra no fuera la protagonista, la palabra oral. Y así fue como llegué a las hermosas arpilleras chilenas, y que en épocas de la dictadura militar de Pinochet, este grupo de mujeres en la Vicaría de la Solidaridad tejían y cosían las historias de lo que en Chile estaba pasando, y se reunían en ese pequeño salón de la Vicaría y entretejían sus dolores, sus tristezas, sus desapariciones, y esas hermosas en lo estético, pero quizás muy tristes en las imágenes que bordaban, esos tapices salían al mundo para contar lo que en Chile estaba pasando, y no se hacía con la palabra hablada, sino con la palabra tejida, entrelazada, bordada, con las lágrimas y el sentimiento de esas mujeres que lloraban a sus hombres que no estaban. Y entonces uno piensa que uno no encuentra las cosas porque sí, que las cosas la encuentran a uno. Y bueno, y entonces pensé, ¿por qué no habilitar un espacio de creación y de producción familiar en los ámbitos en los que yo me desempeñaba como docente, y de creación de, uno dice, de corporeidad de las palabras, de poder poner en la tela y en el entramado, en la costura, en el tejido, en el bordado, esa palabra que quizás no pueda salir desde otro lugar. Y bueno, y así fue que empecé a formar grupos de trabajo y de costura en los lugares en los que me desempeñaba como maestra, a coordinar esos talleres con los padres. Y bueno, y empezaron a tejer historias para los niños y a coserlas, y aquellos padres que quizás no podían contarle el libro que la maestra le daba los viernes para leer en casa, pudieron construir, tejer y entramar sus historias de vida para ser ellos mismos los que las contaran con las mantas contadoras. Y cuando vimos lo que esto provocaba, mis compañeras, que son mi sostén, me alentaron a que lo pudiera salir a contar, porque a veces en la docencia tenemos eso de que copiamos en el sentido de que si le resultó a uno o al otro que está en el salón de al lado le va a resultar, y entonces me ocupaba la tarea de querer transmitir lo que estaba haciendo con la esencia de lo que estaba haciendo. Así que por eso armé un dispositivo, que yo digo es un dispositivo de formación, por llamarlo de alguna manera, pero de trabajo con adultos. Porque para llegar a construir una manta contadora, primero es casi diríamos elemental transitar el taller, no porque esté haciendo una propaganda del taller, sino porque hay que sentirlo, hay que entender todo esto que yo estoy contando desde el cuerpo, desde el trabajo colaborativo con el otro, desde ponerte a pensar qué cosas vas a materializar en esa manta y qué cosas vas a dejar libradas a la imaginación del niño, porque uno no debe olvidar que cuando cuenta una historia está creando subjetividad, y en eso es en lo que basamos nuestro trabajo, de poder seleccionar una historia que sea estéticamente bella, porque el niño merece que sea bello, y en ese concepto de belleza que tiene que ver con seleccionar bien una historia, saber qué queremos transmitir, saber qué mensaje le queremos dejar a ese niño que nos está escuchando, qué imágenes vamos a crear en esa cabecita. Ese es un trabajo arduo, y nos pareció que a partir de este recurso de la manta contadora de historias era una manera de trabajar desde otro lugar en la formación continua de todos aquellos que trabajan con las infancias, no solamente docentes. Nos pareció que era una forma de acercar un concepto desde múltiples lugares. Nos quedamos así como sin palabras realmente, y en lo personal, después, bueno,
seguramente Liliana se le van ocurriendo más cosas. Sí. Liliana es mi amiga y conductora también del programa. Es una alegría porque somos docentes y además del nivel inicial. Uh-huh. La alegría de que hayas podido mencionar en tantas oportunidades el tema de tejer redes. Sí. Justamente tiene que ver con lo que pasa acá en el programa y por qué el nombre de nuestro programa. Así que por muchas cosas nos hemos sentido me he sentido en sintonía con lo que ustedes dicen. Y además hasta el logo de su programa es muy similar al nuestro. ¡Ay! Son las manos Claro. tejiendo la palabra mantas también. Bueno, sí, de una carga muy exquisita de poesía, Uh-huh. que además, bueno, genera una cosa muy muy sensible y emotiva, ¿no? Sí. No sé si Liliana querés decirle algo. Yo sí te quiero hacer una preguntita cortita. Sí. ¿La historia te la cuentan los que te piden el taller o ustedes la piensan a partir de lo que ustedes escuchan de por qué? ¿Cómo es el tema? La historia que nosotros vamos a contar con las mantas. Uh-huh. Claro. No, nosotros llevamos ya el dispositivo está armado de una manera en que yo comienzo narrando con una manta, una historia en particular que seleccionamos nosotros, y después llevamos muchas mantas para que en pequeños grupos la gente pueda intervenir esas mantas, porque la construcción de una manta lleva meses. Claro. Sí. Sobre todo porque hay un grupo de mi mamá y 2 personas más, es decir, esto también tiene otra pata muy muy elemental, que es el trabajo con el adulto mayor, que a mí me ha posibilitado ir también trabajando e investigando, es decir, lo que genera en una persona adulta este trabajo con la memoria, con la recuperación de la memoria, con el trabajo de poder salirnos de los estereotipos en las representaciones, porque nuestras mantas trabajan con los que son las viejas y queridas muñecas de trapo, no los muñecos soft que están muy de moda ahora, que son muy bonitos, pero no es lo que nosotros hacemos. El poder trabajar, por ejemplo, salirnos un poco del estereotipo para mostrarle al niño que no todos los soles son el típico sol redondo amarillo con las puntitas amarillas, o la casita con la chimenea, que por ahí el niño en cierta etapa del tránsito por la escuela y el jardín tiende a dibujar esta clase de estereotipos. Entonces nosotros siempre decimos que en los medios de comunicación, en las publicidades y hasta muchas veces en las escuelas hay mucho de esto. Entonces la manta pretende mostrar otras estéticas, ¿sí? Otras representaciones. Y bueno, y eso también lo trabajamos con los adultos mayores que componen el grupo de trabajo de mantas contadoras, y cómo han ido avanzando ellas mismas como mujeres que cosen y tejen, cómo han ido avanzando en esto de la representación también. Entonces esa es otra pata importante que abre este proyecto. Y nosotros, bueno, encaramos el dispositivo que dura 5 horas de trabajo, diríamos, intenso, pero que la gente termina no queriendo irse. Lo encaramos así, un primer momento que tiene que ver con la vivencia, es decir, yo contando con la manta para que los que están escuchando puedan ver cómo se utiliza, cómo utilizo mi cuerpo también como un texto, cómo mi voz se vuelve texto también y envuelve al oyente, porque es como que hemos logrado hacer una fusión entre lo que es la narración escénica y el teatro de objetos. Tratamos de definirlo ahí. No sé si escuchás en el fondo que acá tenemos a alguien que está permanentemente atenta a lo que decís, que es la hija de Liliana. Que tiene 6 meses. Que tiene 6 meses. Bueno, y bueno, en uno de los lugares en los que estamos trabajando, que es la Biblioteca Popular La Cachilo, aquí en Rosario, que hace un trabajo social muy hermoso, que es parte de la radio Aire Libre, aquí en Rosario. Bueno, ahí han inaugurado hace poquito una bebeteca, y con el grupo de madres de esa bebeteca estamos cosiendo una historia para una manta para utilizar en la bebeteca.
Así que esa sería una gran protagonista de nuestras mantas, esa vocecita que anda por allí. Realmente es interesantísimo todo lo que contabas. Bueno, yo estoy tan sensibilizada como Adriana, digo, muchas cosas de las que dijiste me resuenan. El tema de anidar a los adultos, de la narración como una expresión lúdica y poética, el tema del sostén, que lo mencionaste varias veces, y esto que pasa en una institución, como bueno, si al de al lado le funcionó, al otro, a ver, ¿no? ¿Cómo resuena esto? Me parece que da para seguir charlando, sí. Así que si te parece... No te vayas, viene ahora una tanda y después continuamos. Y continuamos, no me voy. Quédate Gracias. en línea. Gracias, las espero. Pasa la tanda publicitaria, seguimos, les contamos, estamos en comunicación telefónica con Laura. Ella es de Mantas Contadoras de Historias, y bueno, estamos desde hace un buen ratito charlando con ella en esta entrevista realmente deliciosa. Deliciosa. ¿No? Estamos muy, muy sensibilizadas, y Laura, como te decía esto, soy Liliana, muchas cosas quedan resonando, y bueno, y sobre todo esto vos en un momento mencionabas el tema de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el acercamiento? Si desde alguna escuela quisieran convocarte para que puedas, para poder participar de este proyecto que tienen ustedes, que realmente es encantador, ¿no? Yo me gusta la palabra encantador, porque siempre digo que vamos reencantando adultos, porque vos bien te decías que te resonaba también el hecho del trabajo con los adultos, pero cuando empecemos con esto y por una de esas, pues uno sintió que le contaba con la manta a los adultos, y los adultos quedaban en silencio y algunos muy emocionados, nos sorprendió, a mí en particular me sorprendió mucho la necesidad de muchos de que alguien le contara una historia, de volver a sentir esa fascinación de la palabra narrada, de que te miren a los ojos y te cuenten, de que cuando te cuentan te tengan en cuenta, y entonces si el adulto siente eso, obviamente que el niño debe necesitar eso. Así que por eso mi trabajo se focaliza ahora con los adultos, porque también quizás pensando en términos de políticas, uno podría pensar que cuando se piensan los planes de promoción de la lectura, pensando solo en los niños, yo creo firmemente que no podemos pensar solo en los niños, debemos pensar que el adulto debe estar convencido de lo que está haciendo, el adulto debe estar fascinado con lo que está haciendo, con ese poder que tiene la palabra narrada, que luego nos llevará a la palabra leída, y sobre todo en la primera infancia, ¿no? Que uno piensa que lo que no se hace en esos primeros años en términos de lenguaje, quizás quede sin hacer. Por eso es tan, diríamos, urgente. Me gusta esa palabra. Es tan urgente que nos pongamos a pensar en ese valor que tiene la palabra y la toma de la palabra, porque el niño lo que hace cuando puede, una vez que ha disfrutado de la narración hecha por el adulto, el niño se apropia de la manta. Ellos sentados alrededor de la manta que los reúne, se apropian de los personajes son tanto como un árbol, como una casa, como un rey que se materializa, y entonces ellos se apropian de ese personaje y vuelven a renarrar la historia, o el adulto vuelve a contarla, y ellos están expectantes, esperando a ver cuándo les va a tocar intervenir en la historia, y entonces uno como docente o como mediador no debe estar recurriendo a ese latiguillo de, bueno, vamos a esperar a ver que Juancito se calle para poder seguir la historia, sino que no hay necesidad de eso. La historia los atrapa porque yo digo que la palabra viene de contrabando en las texturas, viene de contrabando en ese entramado de las telas, y el niño no se siente interpelado por el adulto. Es como cuando utilizamos el maravilloso recurso de los títeres. Es el títere el que habla, y a veces habla cosas muy dolorosas, y uno puede escuchar al niño a través de eso.
Así que el recurso de la manta también permite eso, y permite estar todos juntos y rodeándonos de la palabra. Y la palabra, diríamos, circula, nos anida, nos acuna, es de todos. Eso es lo que nosotros promulgamos en Mantas Contadoras. Bueno, Laura, exquisito, da para mucho más. Ojalá que algún día cuando vengas acá a Buenos Aires, no solo para convocarnos a un taller, sino que vengas acá a nuestro programa a seguir contando la historia de las mantas contadoras. Por ahora estamos viajando mucho por la provincia de Santa Fe. Vamos con nuestro taller itinerante. Ustedes pueden visitar, el que quiera puede visitar la página en Facebook, que es simplemente Mantas Contadoras de Historias, y pueden ver todos los lugares a donde hemos ido y los lugares a donde quizás no llega mucha capacitación para docentes o para mediadores de lectura o para abuelos cuentacuentos. Y nosotros vamos con nuestro taller, la gente tiende redes en esas comunidades y bueno, nos podemos acercar y podemos llevar lo que hacemos y como decía antes, seguir reencantando adultos y seguir redescubriendo narradores. Nosotros desde aquí vamos a hacer circular el audio de este programa para que se puedan seguir reencantando y anidando historias y cosas, así que vamos a tejer redes también con Mantas Contadoras de Historias. Te agradecemos muchísimo, un abrazo grande a tu mamá y a toda esa gente que trabaja con ustedes y bueno, espero que podamos mirarnos a los ojos en breve. Espero yo también. Me gustaría solo dejarles una frase para terminar, que con la que yo cierro mis talleres. Es de Fabricio Caivano y dice: espero haberlas atrapado con la narración, seducido con la palabra y haberlas devuelto sanas y salvas a este lado de la vida. Abrazos contadores. Bueno, un beso enorme. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Increíble, para que yo me quede callada. Para que Adriana Mari se quede sin palabras. Imagínense. Esto da mucho que pensar. ¿Qué te parece? Bueno, recordemos que estamos hablando, Laura, ella es de Mantas Contadoras de Historias, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Así que a todos los que se quedaron ahí con ganas de saber un poco más, pueden entrar en el Facebook que tienen, que es así, Mantas Contadoras de Historias. Tejiendo Redes, todos los sábados de 15 a 16 horas. Tejiendo Redes. Si quieres escucharnos por internet, www.radiográfica.org.ar. Tejiendo Redes. Radiográfica FM 89.3.